estuvimos hablando de una historia bien terrible que sucedió en Israel, en Samaria. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se acuerda? Que había una gran crisis, ¿verdad? Una crisis bien tremenda. ¿Y qué hicieron? Dice, se comieron a los hijos, dice. Por eso les digo, yo les hice esa pregunta el domingo pasado. Les dije, ¿cómo está su situación? Y todos, quiero oración, ore por mí, por favor, porque, bueno. Y luego, ¿ya se comió a un hijo suyo? No, entonces no está tan mala la situación. En esa época, se comían a los hijos. Fíjense. Entonces yo les pregunté incluso, ¿cuántos tienen mascotas? ¿A veces han comido su gato, pues? Ay, ¿cómo cree? Ya ve, entonces la situación no está tan mala. Y muchas veces nosotros somos muy malagradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque, mire hermano, ropita bonita, ¿a poco no? Perfumito, ¿qué clase? Dice uno cuando va a salir, a ver qué clase de perfume me pongo, así. Y así ve, no, este es muy dulce. A ver otro más, un poquito más acidito, y se echa, ese sí está bueno. Cada domingo se cambia uno perfumitos y toda la cosa. Entonces la situación no está tan mal. ¿Se da cuenta? Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno. Usted tiene el privilegio de... ¿Cuántos tienen perfume en su casa? Todos. Si tiene perfume, está bendecido. Mira hermano, yo fui misionero en África. Y cuando fuimos a África, ahí sí se da uno cuenta del olor a sobaco. De verdad. Ahí usted sabe, usted aquí no sabe cómo huele un sobaco. Pero allá en África, hermano, nos fuimos a una congregación. Ay, Dios mío. Desde la puerta cuando entramos, un olor a sudor, hermano. ¿Y sabe qué se echan ellos para aquí? ¿Qué cree? Limoncito. Parten un limoncito. Órale. Y digo yo, no, y allá uno va al Costco y agarra el paquete de ¿cuántos? De 6, ¿verdad? Uno, este es 6. Y ahí tiene uno para un año de una vez. Dios nos ha bendecido, ¿ok? No seamos a veces nosotros, digamos a Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué me va tan mal en la vida? Yo no sé, Dios mío, ¿por qué yo? Te pregunto, Padre. A ver, alguien que me conteste, ¿por qué yo? Y Dios dice, qué mal agradecido. Si te hubiera tocado nacer en África, si te hubiera tocado nacer allá por Tailandia, allá donde se comen en el río, ¿ya han visto lo que se comen esos allá en Tailandia? Por eso tenga cuidado aquí cuando va la comida tailandesa, porque quién sabe qué le dan a usted. Le pueden dar unos sapos, ¿verdad? Porque esos comen de todo. Muy bien. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Ahí vamos a estar empezando. Ya le di un preámbulo más o menos de qué se trató la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de, ¿le conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces para eso venimos aquí. ¿Qué le dije yo que respondiera? No, pero para eso vengo, para aprender de Dios, ¿verdad? Y mire, Dios hablaba con su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces Él se le revelaba al pueblo y le daba su voluntad al pueblo. Entonces en Deuteronomio 28, el 1 dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor, ¿qué dice? Te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. El 2. Además, todas esas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Y qué? Te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Miren lo que dice. Si de verdad obedeces al Señor. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de todos los problemas en el mundo? Que la gente no le gusta obedecer a nadie. Y nosotros los papás a veces le decimos a nuestros hijos, pórtese bien, obedezca, que nada le cuesta. ¡Ja! ¿Cómo que nada le cuesta? Cuesta un montón portarse bien. Mire usted, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros ya grandes y no nos portamos bien? Y por eso nos ha ido como nos ha ido. Y ahí estamos pidiendo consejo, llamando y todo. ¿Por qué? Porque no nos hemos portado bien y el producto de eso, la consecuencia de una desobediencia a Dios nos ha conllevado a eso. Entonces, ¿qué fue? La pregunta del millón era, ¿verdad, hermana María? ¿Por qué se comieron a los hijos? Porque eso me preguntó ella. Dice, así, y yo dije, qué va. ¿Y por qué se comieron a los hijos? Muy buena pregunta. Hoy lo vamos a responder. Porque, ¿por qué se comieron a los hijos? Fíjese. ¿Qué los llevó a ellos a comerse a los hijos? Entonces, Dios había dado una
bendición con condición. ¿Sabe usted cuál es una bendición con condición? Que usted va a recibir algo, pero usted tiene que hacer algo para recibirla. Esa es una bendición con condición. Dios les dijo en Deuteronomio 28, si de verdad obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Por qué? Por haber obedecido a Dios. Sencillo lo que le dijo Dios. Pero los muy chulos no le obedecieron a Dios. Ahora mire lo que dice ahí en el 28:15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí enumera, hermano, todas las maldiciones que le podían dar. Pero vamos a saltarnos hasta el 45, el 28:45. Todas estas maldiciones, dice, vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo. ¿Por qué no quisiste obedecer al Señor tu Dios ni cumplir los mandamientos y leyes que Él te ha dado? Fíjese. O sea que el Señor estaba dando una advertencia. Entonces, muchas veces dicen, pero es que Dios es muy malo. ¿Por qué el Señor mata a la gente? Yo le pregunto a usted, ¿el Señor se andaba comiendo a los hijos de las personas? ¿Quién se andaba comiendo a los hijos ahí? La gente. ¿El Señor bajó y les abrió la boca para que se comieran a los hijos? No. Entonces, ¿qué era? Sigamos leyendo. Ahora, mire el 47. Por eso es muy importante. Y yo quiero que usted entienda esto. Adorar a Dios, hermano, cuando nosotros, mire, era lo que decía hermana María aquí. Cuando nosotros estamos cantando, usted no crea que estamos, vamos a cantar una de Vicente Fernández, ¿verdad? Mire, esos son cantantes calidad. Y eso no se les niega. Talento y todo. Pero la diferencia de la música cristiana es que la música cristiana va enfocada a adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, mire lo que dice el 47. Por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, cuanto tantos bienes te había dado. Mire, en otras versiones dice por no haber servido a Dios. Mire, entonces, ¿cuántas bendiciones nos ha dado a nosotros Dios? Y dice que hemos sido unas personas malagradecidas, porque a pesar de todas las bendiciones que Él nos dio, siempre le hemos dado la espalda a Dios. Y entonces Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel ahí qué era lo que le iba a pasar. O sea, no estaba diciendo esto te está sucediendo ahorita. Dios le dijo, si obedeces, te van a seguir todas estas bendiciones. Pero si no obedeces, mire, entonces empieza a decir, ahora mire el 53, que es el pasaje clave que nosotros tenemos que estudiar ahora. Durante el ataque del enemigo a tus ciudades será tanta tu hambre, dice, que te comerás ¿a quién? A tus propios hijos, los hijos y las hijas del Señor que el Señor tu Dios te dio. O sea que el Señor ahí se los había advertido, fíjense. No le estaba diciendo, Él no les estaba dando una profecía diciéndole esto te va a pasar, no. Él estaba diciendo, si no obedeces, entonces esto te va a suceder. Entonces, dice un dicho, en guerra hablada, ¿qué? No muere soldado. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Y yo quiero que usted por favor hoy reflexione. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, mío? ¿Cuáles han sido mis problemas? ¿Por qué yo he tenido a veces tantos problemas en la vida? Porque yo mismo he provocado que esos problemas sucedan en mi vida. No es Dios. Muchas veces, muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me mandó este castigo. Es que Dios no lo hace. Usted puede escoger tanto la vida como la muerte. Usted es el que tiene la decisión de hacerlo. Mire a su vecino que está a la par y dígale, tú tienes la decisión. Así dígale. Porque muchas veces, hermano, o viene a veces la persona y dice, es que el diablo me tentó. No, hermano. Usted, mire, ¿cuántas veces, le voy a preguntar, las veces que usted se ha equivocado? Dígame usted, y dígame alguien y se pone de pie y me dice,
¿Cuántas veces, las veces que usted se ha equivocado, usted ha visto al diablo que se pare ahí, que le diga y que le ponga una pistola en la cabeza y le diga: vas a pecar porque yo te ordeno que peques y que te claves esa botella de tequila? Dígame usted, ¿eso pasó? Solito uno, hermano. Hay una cooperacha para una botella de tequila. Híjole, ¿verdad? Entonces uno mismo es el que ha provocado todo lo que le ha venido a uno. Dios, por eso le digo a usted, ¿conoce usted a Dios? Yo sí lo conozco. No lo conoce porque, mire, el Dios que estaba diciendo esto, para conocer a Dios se necesita estudiar la Biblia. Porque ahí es donde Dios habla. Ahí es donde uno sabe cómo es Dios y cómo actúa. Él dijo: si obedeces. Ahora, es que Dios es muy estricto. Póngase usted en el lugar de Dios. Usted tiene hijos, por decir algo, ¿verdad? Entonces el hijo le dice a usted a la 1 de la mañana: ahorita vengo. ¿A dónde vas? Me voy a ir a poner una buena borrachera a la cantina y préstame tu carro. ¿Qué le va a decir usted? ¿Le va a dar su carro del año que usted tiene? ¿Qué consejo le daría usted a su hijo? Dios dice que Dios es un Dios omnisciente. ¿Sabe usted qué quiere decir omnisciente? Que Él todo lo sabe. Él sabe lo que puede pasar si usted hace ciertas cosas. Ahora, ¿por qué nosotros si usted me preguntara a mí, entonces es bueno tomar? Yo le diría: no es bueno. ¿Por qué? Porque si usted toma y maneja, lo van a zampar al bote, le van a quitar su licencia, y si no tiene papeles lo van a deportar. Punto. ¿Sí o no? Ese consejo le daría yo. Pero es que quiero ir a disfrutar. Bueno, pues dale, pues, vaya a disfrutar la vida. Goce de la vida, échele. Para eso está el consejo de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios advirtió a la gente ahí. Por eso es que yo no entiendo a la gente cuando uno les predica acerca de la palabra de Dios, porque la gente: es que estos religiosos. No, hermano, es que no somos religiosos. Entonces a usted no le gusta ponerse en onda, estar contento. La carne, usted cree que no. ¿A poco cuando empieza a hacerse el piecito así, y a poco que no le gusta a uno? Claro que le gusta, pero dice el apóstol Pablo: porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted tiene que saber qué es lo que le conviene. Dígame a usted, ni mi esposa ni mis hijos a mí me impiden que yo vaya y agarre el carro y que me vaya a poner una borrachera y regrese. Nadie me lo puede impedir. Si yo quiero, yo lo puedo hacer. Dígame, nadie, ni Dios. Pero eso no me conviene. ¿Se da cuenta? ¿O sí le conviene a usted? En el worst scenario, como dicen en inglés, ¿verdad? Vaya que lo agarren y lo metan al bote y vaya. ¿Y qué tal si se va matando? Ese es el problema. Porque si se mata, al abrir sus ojos se va a tener que enfrentar. ¿A quién se va a enfrentar? Al justo juez. Dice la Biblia que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Entonces mire, las buenas noticias es de que usted y yo estamos hoy escuchando la palabra de Dios aquí. Las malas noticias es que no somos eternos, ¿ok? Y un día usted y yo vamos a hacer, le digo a mi esposa y le digo: vamos a hacer esto. ¿Qué pasó? Ya se murió. Y cuando se muere la persona, si se muere la persona, hermano, entonces ahí se le acaba toda la esperanza, y lo que hizo, lo que no hizo, y se va a enfrentar cuando abra sus ojos ante Dios. Ese es el problema. Esas son las malas noticias. Si nosotros fuéramos eternos, yo le diría: pues dele, y pues ojalá que de aquí a 500 años pues, usted pueda arrepentirse, ¿verdad? Pues no somos eternos. ¿Cuánto dice la Biblia que es la vida del justo? 70 y 80 los más robustos, dice la Biblia, ¿viste? Entonces, ¿y cuántos tiene usted? Bueno, mire, yo ya voy para 28. O sea que todavía me quedan como 50. Usted haga su cuenta, yo no le voy a preguntar, ¿verdad? Pero haga su cuenta, usted diga: yo tengo que estar a cuenta con el Señor, porque si el Señor nos lleva. Y ahora el problema de ahorita, ¿sabe cuál es? Que ya la gente ya no se muere a veces de 80, dice, porque ya murió de 80, dice: bueno, ya murió, ya vivió, ¿verdad?
Ahorita mucha gente está muriendo de 40, 35, hermano. Hay gente que yo tengo un amigo que murió de cáncer. Estudiamos juntos, fíjese. Y se murió de cáncer. 40 y tantos años. Entonces, hay muchas cosas que están en contra del ser humano, pero Dios sigue siendo fiel y justo y Él está a nuestro favor y quiere que usted y yo nos salvemos y quiere que usted y yo tengamos una vida alegre, bonita, bendecida aquí en la tierra. Porque el problema, la gente piensa que el cristiano es una persona aburrida, que no puede divertirse. ¿Quién le dijo a usted eso? Pues no tomas. ¿Y quién le dijo a usted que para divertirse usted necesita tomar? ¿Quién le dijo eso? ¿Sabe cómo hago yo para divertirme bien? Me tomo un café bien negro. ¡Ay! Me pone bien contento. Yo no necesito echarme estimulantes de esos otros. No, el café es malo también, tenga cuidado. Mire pues, una advertencia. Entonces la pregunta es, según lo que hemos estudiado, y por ejemplo José y Saraí estuvieron el domingo pasado, yo les pregunto, ¿Dios llevó a esa maldición a esa gente? Según lo que estamos viendo, no, porque ya estaban advertidos. ¿Ok? ¿Por qué les sobrevino esto? Es la otra pregunta. ¿Por qué Dios no salvó a los niños? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué Dios dijo, por qué Dios no mandó un ángel y le quitó al niño para que no se lo comiera? O dijo, mandaré a un perro, para que el perro ahí, aunque sea el perro que se coman. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mete con usted y conmigo. Y porque la responsabilidad, ¿cuántos hijos tienen aquí chiquitos? Usted, hermana Olga, hermano. ¿De quién es la responsabilidad de Brisa y de Leilani? ¿De Dios o suya? ¿O de ustedes? ¿De quién es? Dios no se mete, hermano. ¿Quién decidió tener hijos? Fue Dios el que un ángel, Armando y Olga, es necesario que ustedes procreen. ¿Así fue? No, eso es. Ay, mira cómo me gusta y todo. Y ¿qué le parece si nos matrimoniamos? Órale. Y el producto de eso anda por ahí corriendo. Entonces Dios no se mete. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros queremos que Dios sea nuestro sirviente. Mire qué palabra tan fuerte. Quiere uno que Dios esté cuando uno quiere. Y yo le ordeno a los ángeles que vayan y ataquen en mi favor. ¿Y quién es usted para estarle ordenando a los ángeles? Si Dios por gracia y por misericordia es que nos ha guardado a nosotros. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros somos muy importantes para Dios. Por eso Dios nos da su palabra para que sepamos cómo comportarnos en la vida. Para que sepa usted qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice la Biblia, dice un pasaje ahí, he aquí pongo, dice, la muerte y la vida delante de ti. Y luego dice, escoge pues, ¿qué? La vida, dice Dios, fíjese. O sea que Dios todavía da un consejo, dice, escoge la vida, please. Pero la gente, no quiero nada. Yo hago lo que se me da la gana. Haz lo que se te da la gana, pues, y ya. Y sigue dándole. ¿Usted cree que Dios deja de ser Dios porque usted y yo seguimos haciendo lo que nos da la gana? No, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el gran soberano. Y van a pasar generaciones, ¿verdad? Hasta que Dios vea que hay un pueblo que levanta la cara ante Dios y le busca. Entonces Dios puede voltear y dice, tú eres mi hijo, voy a tratar contigo porque tú me buscas. Por eso le digo, cuando usted venga aquí a la iglesia, no importa, es que yo no soy cristiano, no soy bautizado, no importa, usted levante sus manos y diga solo esto, gracias Dios, gracias Dios. Con que usted diga eso, usted está diciéndole a Dios y Dios dice, este es un agradecido, al menos está buscándome. Fíjese que los judíos tenían, ¿sabe cuántos mandamientos Dios le había dejado a los judíos? ¿Cuántos creen? Sí, los más conocidos. Pero ¿cuántos cree que tenían en total? Tenían 613 mandamientos los judíos. Fíjense. Entonces por eso, para seguir, no hagas esto, no hagas el otro, ay Dios mío. Entonces Dios lo resume a 10, ¿verdad? Los 10 mandamientos bases, podemos decir. Pero 613 era donde ellos tenían que seguir. Entonces,
Mucha gente dice, hermano, pero esos mandamientos eran para los judíos. ¿Y a mí qué? Si yo no soy judío. Entonces, mire, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vaya a 1 Corintios 10:11. ¿Ok? Dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Mire, cuando yo leí eso, a mí se me enchinó el cuero, ¿ves? Porque mucha gente dice, ay, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy sanguinario. Pero miren lo que el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo dice, mire, ahora mire lo que dice el 12. Así pues, que el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, todo eso fue escrito para que nosotros, como ejemplo, para que nosotros aprendamos. Por eso le digo, por eso se necesita estudiar la palabra de Dios. Y por eso le digo, la pregunta es, ¿le conoces? ¿De verdad le conoces? Ay, si yo conozco a Dios, viera, mire, no le conoce nada. Porque si usted supiera el Dios que tenemos, primero ¿qué es Dios para nosotros? ¿Dios es qué? Dios es amor, fíjese. Porque aún siendo nosotros pecadores, Él nos amó y nos ama. Aún haciendo, hermanos, dice que Él nos ama aún por los pecados que vamos a cometer en el futuro, fíjese. ¿Sabía usted eso? Esa palabra es poderosa. Entonces dice ahí, leamos otra vez en 1 Corintios 10:11. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. El 12, así pues que el que crea estar firme, tenga cuidado. ¿De qué? De no caer. Entonces, ¿cómo se cae? Es la pregunta. ¿Cómo se cae? Según esos pasajes que hemos leído, hermana Carmen, una palabra clave. ¿Cómo cayó ese pueblo? ¿Cómo cayó a comerse a sus hijos? Ahí está. Entonces me pueden preguntar, y entonces quiere decir que Dios dice, camine para allá, tengo que caminar para allá, camine para acá. Bueno, en ciertas ocasiones sí. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice, es que yo soy muy vivido en la vida, yo tengo experiencia, yo me crié en la calle, ¿verdad? Porque muchas veces le dice la gente, pero eso no es necesario para salir victorioso en la vida. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿El camino a dónde? Al cielo. Por medio de Él nosotros vamos. Porque le digo, esa es la verdad. No somos religiosos, no somos nada. Hermano, un día de estos nosotros vamos a pasar a mejor vida, ¿verdad? Como dicen, allá en mi tierra vamos a colgar los tenis. Así dicen en mi tierra, ya colgó los tenis. ¿Qué quiere decir? Que ya, cuando eso suceda, ¿verdad? Entonces, al abrir nuestros ojitos, nosotros, ¿sabe qué? Yo les he dicho a muchos de ustedes, ¿sabe cuáles son las palabras que yo quiero oír? La Biblia dice las palabras. Dice que va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Esas palabras quiero yo oír al abrir mis ojos. Y esas palabras son las que yo quiero que usted también oiga, que mis hijos oigan, que Jasmine, que Alicia, todos oigan eso. Please. Cuando nosotros despertemos en la presencia del Señor. Porque también hay otras que dijo Jesús. ¿Cuáles son las otras palabras que dijo Jesús? Dice que muchos le van a decir, en aquel día me dirás, Señor, pero si yo en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre yo hice muchos milagros. ¿Y qué va a decir Jesús? Bien te lo sabes, tremendo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Hermano, mire, es que eso va a pasar. No es una historia, yo no le estoy contando aquí la historia del lobo feroz, ni nada, no, es que eso es real. Please, asegúrese que cuando usted escuche la voz del gran maestro de Dios, que le diga a usted, bien hecho, siervo fiel. José, ven para acá, give me 5. Buen hecho, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y va a pasar Josecito con su camisita y en su Starbucks. Oh my gosh, mira, estoy profetizando en nombre de Jesús. Yo quiero que todo eso pase, hermano, de verdad. Es que mire, cuando uno ya sabe lo que dice la palabra de Dios, uno ya sabe cuál es el final a las personas que no busquen a Dios. Usted sabe, todos sabemos cuál es el final según la palabra. Vamos rapidito, ya casi vamos terminando. Entonces, vuelvo a esto. Entonces,
¿Tenemos que seguir los 613 mandamientos? No. ¿Tenemos que seguir los 10 mandamientos? Sí, pero hubo unos discípulos bien abusados, no discípulos, sino unos ahí de la audiencia de Jesús bien abusados, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, y dice que estaba Jesús ahí, llegaron, Señor, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Porque tremendos, ¿verdad? Porque bien vagos. No, es que son muchos, 10. No, son muchos y yo no me acuerdo. Entonces, mire lo que dice Marcos 12:29. Cuando ellos les preguntaron, entonces Jesús respondió ahí en Marcos 12:29. ¿Qué debo hacer yo para no caer en la desgracia que cayó el pueblo de Israel en esa crisis que llegaron a tener tanta hambre que llegaron a comerse hasta sus hijos? Mire, Marcos 12:29. Jesús les contestó: el primer mandamiento de todos es que, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay uno segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento que es más grande o más importante que estos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué debemos hacer nosotros para no caer en la maldición que ese pueblo cayó de Israel? Oye Israel, el Señor tu Dios es solo uno. No andemos buscando dioses. Mire, hermano, decía un pastor allá en México, hay gente que a cualquier burro se le hinca. Mire, allá en Michoacán, una muchacha resultó embarazada, fíjese. Y entonces, pues ya tenía la pancita y todos los del pueblo dijeron, pues ¿qué tiene esta mujer? Entonces viene la muchacha bien lista y dijo, es que yo estoy embarazada del Espíritu Santo, así como María. El Espíritu Santo me embarazó. Y mire a la gente, hermano, y le hicieron una enramada y le pusieron una piedra y ahí la sentaron y se pasaban hincándole para que ella los bendijera, fíjese. Y la muchacha les dijo que era el Espíritu Santo, fíjese. Y ahí la estaban adorando. Salió en la televisión. No lo vieron ustedes. Ahí estaba la gente así, mire, y ella pasaba y les ponía la mano para que se la besara. La muchacha embarazada, fíjese. ¿Usted cree que era del Espíritu Santo? La gente, a cualquier burro se le hinca. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 6:4? Oye Israel, los judíos le llaman el Shema. Dice, Shema Israel. Eso quiere decir, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, solo hay uno. ¿Qué es amar al Señor con todo nuestro corazón? En el hebreo, corazón se dice lev, L-E-V chica, lev. Y eso es el núcleo de usted. Amar a Dios con todo lo que usted tiene en su espíritu. ¿Ok? Voy a decir rapidito. Alma en el hebreo se dice nefesh, así se dice en hebreo. Y esto es amar a Dios con todo nuestra alma, amar a Dios con todo nuestro ser físico. Eso quiere decir, que con todo lo que usted es, ame a Dios. Mire cómo se debe amar a Dios con toda su mente. Es estar consciente, reflexionar, es con todo su conocimiento. Eso es amar a Dios. Y luego con todas tus fuerzas. En el griego, fuerza se dice dunamis. Y dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. ¿Qué hace una dinamita? Explota con fuerza. Entonces por eso dice con todas tus fuerzas, con una fuerza explosiva tenemos que amar a Dios. Ahora, ¿cuesta eso? No, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Venir a la iglesia, levantar mis manos y adorar a Dios y empezar a hacer eso, amar a mi prójimo como a ti mismo. Eso es todo lo único que tiene que hacer usted. Cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo, hermano, entonces usted está cumpliendo los 613 mandamientos que estaban en el pasado. Usted no tiene ni que acordarse ni saber cuál. Cuando usted ama a su prójimo como a sí mismo. Cuando usted ama a su prójimo, usted jamás le va a hacer daño a su prójimo. ¿Sí me entiende? Si usted ama a su amigo, si usted ama a su vecino, si usted jamás va a decir, me voy a transar a este, ¿verdad? Le voy a ponchar las llantas a este. Usted jamás va a hacer eso usted, porque usted ama a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vamos a retroceder. ¿Por qué ese pueblo de Israel llegó a esa crisis?
tan grande que se comió hasta sus hijos. ¿Por qué fue? Por la desobediencia. ¿Ok?